Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más destacados del siglo XIX, solía decir que la vida humana estaba atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y deseo. En su obra más conocida, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer reflexionaba sobre la naturaleza del hombre, sus deseos y su infeliz búsqueda de la felicidad. La historia comienza con un hombre llamado Thomas, un hombre común que vivía en una pequeña ciudad europea. Thomas, como todos los hombres de su tiempo, había sido criado con la creencia de que el éxito, el dinero y la fama traerían la felicidad. Desde joven, había sido instruido en los ideales sociales que promovían una vida de trabajo duro, lucha por el estatus y, finalmente, la recompensa de una vida sin preocupaciones. Sin embargo, Thomas pronto comenzó a notar algo peculiar. A pesar de sus esfuerzos, nunca alcanzó una satisfacción duradera. Cuando pensaba que la riqueza lo haría feliz, se encontraba insatisfecho. Cuando lograba un puesto importante en su carrera, sentía vacío y ansias de más. Nada parecía ser suficiente. Un día, mientras paseaba por el parque de la ciudad, encontró a un anciano que caminaba lentamente, su rostro lleno de serenidad. Intrigado, Thomas se acercó al anciano y le preguntó cómo podía ser tan tranquilo cuando él mismo estaba tan lleno de deseos insatisfechos. El anciano, con una sonrisa sabia, le habló de las enseñanzas de un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, quien decía que el sufrimiento humano nace del deseo constante. Según Schopenhauer, los hombres estaban atrapados en un ciclo perpetuo de querer algo, obtenerlo, y luego se dio cuenta de que lo que querían no era lo que realmente los haría felices. El hombre, explicó el anciano, es un ser que busca constantemente fuera de sí mismo lo que solo puede encontrar dentro. El anciano le dijo a Thomas que el camino hacia la paz no se encontraba en la satisfacción de los deseos, sino en la renuncia a ellos, en la aceptación de la vida tal como es. Thomas, intrigado y algo confundido, decidió embarcarse en un viaje hacia la comprensión de la filosofía de Schopenhauer. A medida que Thomas profundizaba en las enseñanzas de Schopenhauer, comenzó a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Schopenhauer sostenía que el mundo era una manifestación de la voluntad, una fuerza irracional que impulsaba a los seres humanos a desear sin fin. Cuanto más deseaban, más sufrían, y esto formaba el núcleo de la existencia humana. Thomas comenzó a preguntarse si realmente era posible liberarse del sufrimiento inherente a la naturaleza humana, si podía alguna vez encontrar un camino hacia la serenidad. La vida, según Schopenhauer, no se trataba de la búsqueda de la felicidad, sino de la reducción del sufrimiento. En la siguiente parte de la historia, Thomas se adentrará en una mayor reflexión sobre la voluntad y cómo los deseos incontrolables podrían ser la raíz de sus propios sufrimientos. Después de conocer más sobre la filosofía de Schopenhauer, Thomas comenzó a comprender una de las ideas más impactantes del filósofo, la voluntad de vivir, esa fuerza que impulsa a todos los seres humanos a buscar sus deseos y metas. Es la misma que produce el sufrimiento. Cuanto más deseamos, más nos alejamos de la paz interna. Schopenhauer comparó a los seres humanos con una marioneta que, sin saberlo, está siendo controlada por una fuerza ciega y dominante, la voluntad. El deseo de poder, riqueza, amor y todas las demás ambiciones humanas son solo manifestaciones de esta voluntad. Lo que Schopenhauer propuso era una renuncia a esa voluntad, un cambio de perspectiva que podría conducir al hombre a la liberación del sufrimiento. Thomas sintió que esta teoría, aunque difícil de aceptar, tenía algo de verdad. ¿Acaso el deseo insaciable de alcanzar metas materiales era realmente la causa de su sufrimiento constante? De acuerdo con Schopenhauer, el hombre nunca estaba satisfecho con lo que alcanzaba, ya que el deseo siempre seguía. Esta era la trampa de la existencia humana. En su viaje interior, Thomas comenzó a practicar la meditación y reflexionar sobre sus propios deseos. Descubrió que, al renunciar a la constante necesidad de obtener más, podía alcanzar momentos de calma. Sin embargo, renunciar a la voluntad no era fácil. Había momentos en los que los viejos deseos volvían a aparecer, atrayéndolo nuevamente hacia las mismas trampas del sufrimiento. Thomas se dio cuenta de que la renuncia a la voluntad no significaba eliminar todos los deseos, sino más bien aprender a controlar la dirección de esos deseos, y reconocer que la verdadera paz no provenía de la satisfacción externa, sino de una calma interna que solo se podía alcanzar mediante el desapego. Schopenhauer sostenía que aquellos que logran ver más allá de las ilusiones de la voluntad, como los artistas, los pensadores y los ascetas, pueden experimentar una forma de existencia más profunda, donde la alegría no proviene de los logros materiales, sino de una apreciación por el simple acto de existir.
A medida que Thomas continuaba este viaje filosófico, se encontró con momentos de liberación, pero también de desafíos, mientras trataba de equilibrar sus deseos con su búsqueda de serenidad. A medida que pasaba el tiempo, Thomas comenzó a notar cambios en su vida. Había dejado de correr tras los bienes materiales, y su enfoque ahora estaba en encontrar una paz interna. Sin embargo, esto no significaba que su vida se hubiera vuelto más fácil. Renunciar a la voluntad era un proceso constante, una lucha interna que no siempre tenía respuestas fáciles. A pesar de su creciente serenidad, Thomas comenzó a notar que sus relaciones con los demás cambiaban. Su desapego y su falta de deseo por acumular cosas materiales lo hicieron parecer distante para algunos. Muchos de sus amigos no comprendían por qué ya no le interesaba hablar de riquezas o logros, o por qué ya no aspiraba a alcanzar más en la vida. En este punto de su vida, Thomas se encontró con un dilema importante. A pesar de sus esfuerzos por renunciar a la voluntad y encontrar serenidad, se dio cuenta de que la vida sigue estando llena de sufrimiento. Las pérdidas, los fracasos y las tragedias siguen siendo parte de la experiencia humana. La diferencia, según Schopenhauer, es que el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino algo que debemos aceptar y comprender. El verdadero conocimiento, pensó Thomas, no reside en tratar de escapar de la vida, sino en aceptar su inevitabilidad y aprender a vivir con ello. La verdadera serenidad no era la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de enfrentarlo con una mente tranquila y una voluntad controlada. Con el tiempo, Thomas comprendió que el sufrimiento era una parte inevitable de la vida, pero no necesariamente un enemigo. Al adoptar la filosofía de Schopenhauer, pudo aprender a vivir en armonía con el sufrimiento, y de esa manera, encontró una forma de paz y sabiduría que lo acompañó hasta el final de sus días. La historia de Thomas y su búsqueda por entender la filosofía de Schopenhauer ilustra la lucha eterna del ser humano, el deseo insaciable que conduce al sufrimiento. Al renunciar a los deseos y aceptar la vida tal como es, Thomas finalmente encontró la serenidad, aunque no sin sacrificio. Schopenhauer, a través de su filosofía, enseñó que el hombre no debe buscar la felicidad en los logros materiales, sino aprender a vivir con sabiduría en un mundo lleno de sufrimiento. Si te ha gustado esta historia sobre Arthur Schopenhauer y la búsqueda de la serenidad, no olvides darle me gusta, comentar tu opinión y suscribirte a mi canal. Me encantaría saber qué piensas sobre las enseñanzas de Schopenhauer y cómo te han impactado. ¿Crees que la renuncia a la voluntad es la clave para la paz interior? Déjame tu comentario abajo y no olvides activar la campanita para más contenido filosófico y reflexivo. Nos vemos.